Buenas noches, bienvenidos a esta entrevista de Matices. El tema que tenemos sobre la mesa y que queremos desarrollar esta noche es la situación de derechos humanos en El Salvador. Y hay dos temas en particular a los que nos queremos referir. Saúl. Exactamente, Karen, buenas noches. Buenas noches también a ustedes que sintonizan este programa un domingo más en Focos. Quiero comentarles que uno de los primeros temas que estaremos abordando esta noche se refiere a la situación del caso de la masacre del Mozote de 1981 en nuestro país. En marzo de este año sucedió un momento histórico, un parteaguas en el seguimiento de este caso, porque se logró montar la primera audiencia de intimación contra los acusados de esta masacre, Karen. Hay más datos que estaremos planteando a lo largo de esta entrevista, pero es uno de los puntos que nos lleva a poner esto en agenda. Claro, y también es importante tener en cuenta que el caso se reabrió luego de que el año pasado se declaró inconstitucional la amnistía de 1993. Hay que tener en cuenta que en la masacre del Mozote fueron asesinados más de 1000 campesinos, entre ellos muchísimos niños. Exactamente. Otro de los temas que estaremos abordando esta noche tiene que ver con el uso de las fuerzas de seguridad pública en el país para poder atender la situación de violencia en El Salvador. Hablamos también de denuncias que han recibido tanto elementos de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil en las tareas de seguridad. Estaremos conociendo cuáles son las implicaciones y cómo se puede también prevenir los abusos de la fuerza por parte del Estado. Bueno, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche. Está con nosotros David Morales. David Morales es hoy director de Derechos Humanos de la Fundación Cristosal y además todos recordamos que ha sido procurador para la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, David, a la mesa de Matices. Muy buenas noches, Karen, Saúl, qué gusto compartir esta entrevista en Focus y por supuesto un saludo a la audiencia que nos sigue este domingo. Excelente. Iniciamos con el tema de la masacre del Mozote. David, queremos conocer su opinión. Esta no es la primera vez que el Mozote llega a los tribunales de El Salvador. Es un momento importante, por supuesto, porque ya hay una audiencia de intimación, pero para usted, en esta ocasión, ¿están todos los elementos dados para que se haga justicia por este caso? Bueno, jurídicamente sí, ¿verdad? Existe una obligación del Estado, de las autoridades del sistema judicial, de la Fiscalía General de la República, de impulsar una investigación penal por una de las más grandes masacres ocurridas en la historia reciente de América Latina. Recordemos que se trata de más de 1000 civiles, la mitad de ellos niños, niñas y adolescentes, asesinados en este operativo militar del Batallón Atlacat en 1981. El caso fue presentado por denuncia de sobrevivientes, la histórica sobreviviente Rufina Maya y otros, que presentaron esta denuncia en octubre de 1990 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. Les acompañó la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado en aquel momento y penosamente, violentando sus obligaciones y la ley, tanto el tribunal como la fiscalía estuvieron bloqueando la investigación del caso que recién se abría. Hubo un esfuerzo muy grande de tutela legal de las víctimas, de las organizaciones del Norte Morazán, para lograr incorporar una prueba testimonial importante en aquel momento. En el escenario de la firma de los acuerdos de paz, fue posible realizar exhumaciones por primera vez en el año 92, ya suscrita la paz, con participación de antropólogos forenses de reconocido prestigio internacional, entre ellos el entonces mejor antropólogo del mundo, el doctor Clyde Snow. La fosa 1 del Mozote, abierta en el 92, demostró claramente que se trataba de un crimen masivo. 136 esqueletos de niños y niñas cuyo promedio de edad era de 6 años. No murieron ni en fuego cruzado, ni se trataba de un cementerio donde hubieron enterramientos durante varios años. Era un acto criminal en el cual 24 tiradores usando fusiles M16 exterminaron a estos niños. El equipo argentino de antropología forense y forenses salvadoreños también participaron del crimen. La masacre fue científicamente probada en ese momento y ya con esta evidencia, la amnistía fue pocos meses después aplicada y el caso archivado de manera inconstitucional. Desde entonces estuvo prácticamente cerrada la investigación penal, aunque el tribunal accedió a estar realizando en años posteriores exhumaciones
con fines de recuperación de restos y entrega a los familiares. Pero estas exhumaciones se hicieron con expertos internacionales, siguiendo todos los protocolos científicos y bajo el mandato del tribunal. Por lo tanto, tienen todas las características para ser considerados pruebas. Hubo nuevas exhumaciones después del 2012, donde había ya dictado una sentencia internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora en total son cerca de 400 víctimas cuyos restos han sido analizados. El 70% de esas víctimas son niños y niñas, y la masacre está científica y claramente probada. Ahora, quisiera que tengamos en cuenta algunos puntos sobre la mesa. David Morales participó en el proceso en 1990, en esta secuencia que nos estaba contando. Cuando por primera vez llega el caso a tribunales, usted ya había acompañado el caso. Ahora en esta reapertura está participando también como abogado particular. Pero también hay otro punto importante, creo. Antes de esta reapertura de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ya en el año 2000 también se había determinado que los crímenes de lesa humanidad no debían ampararse bajo la ley de amnistía. Es decir, que este caso pudo haberse reabierto antes. Pero ¿qué fue lo que impidió durante todos estos años que el proceso se retomara? Sí, es una situación jurídica importante de destacar. En relación a la primera parte de su pregunta, efectivamente yo participé de las investigaciones iniciales desde la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. La doctora María Julia Hernández, nuestra histórica defensora de derechos humanos, llevó adelante esta investigación desde la Oficina de Tutela Legal. Y precisamente en el año 2006 presentamos una acusación particular en la cual pedíamos que la amnistía quedaba sin efecto. Esto porque justamente en el año 2000 ya la Sala Constitucional de aquel momento determinó en una sentencia que la amnistía no era aplicable a graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, que la amnistía perdió su fuerza jurídica desde el año 2000 y era posible abrir juicios e investigarlos. Y esto se pidió en concreto, lo pedimos desde Tutela Legal del Arzobispado en 2006. Sin embargo, me parece, en relación a su pregunta, Saúl, que no existió justicia de investigación por falta de voluntad del sistema judicial. Nuestros tribunales y nuestra fiscalía en diferentes gestiones han sido instituciones, ¿verdad?, que se han negado a cumplir con la ley y con los tratados internacionales de derechos humanos y por supuesto con la Constitución frente a crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra. Esto a mí me parece no una posición jurídica, sino una posición política de impunidad de los operadores de la justicia. Lo que ha ocurrido ahora, ¿verdad?, más de 10 años o 10 años después de aquella negativa del tribunal en 2006 de cumplir la jurisprudencia constitucional, es que la sentencia de la actual sala, la sentencia de julio de 2016, que ataca o declara inconstitucional la amnistía, es una sentencia de alcances tales que ya no permite excusas, ¿verdad? La sala fue muy clara: crímenes contra la humanidad ocurridos en el conflicto armado deben ser objeto de la aplicación de la justicia, no se admite prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad similares, las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Tutela Legal, ahora ya no del arzobispado, sino convertida en una organización de derechos humanos que lleva el nombre de la doctora María Julia, sigue siendo la organización que acompaña a las víctimas y lleva adelante el caso. Ahora yo me desempeño como director de Derechos Humanos de Fundación Cristosal y estamos dando un apoyo a esta lucha histórica de tutela legal y por esa razón yo de nuevo estoy participando en el caso. Muy bien, nos queda clara la respuesta a esta pregunta. David, ahora queremos conocer qué tan representativo es este caso de las personas que fueron asesinadas en esta masacre en 1981. Y se lo pregunto porque, según tenemos conocimiento, actualmente los militares están siendo acusados únicamente por 30 asesinatos, por más que se ha identificado más de 400 cuerpos, en su mayoría de niños y adolescentes, como usted ha mencionado. ¿Nos corrige si esto es lo correcto? No, realmente son 30 sobrevivientes, ¿verdad?, que están empujando la acusación.
¿verdad? Pero la acusación es por el homicidio de cientos de personas, ¿no? Es decir, el alto mando de la Fuerza Armada de aquel momento, al frente de ese alto mando, el ex ministro Guillermo García, sí, y también el ex jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, deben responder ahora ante la justicia, ¿verdad?, por los cientos de asesinatos y los otros delitos gravísimos que ocurrieron, entre ellos, ¿verdad?, actos de terrorismo, grandes estados, lesiones, violaciones sexuales que tropas del batallón Atlacat perpetraron, ¿verdad?, bajo las directrices que este alto mando habría dado en aquel momento. Se trata del alto mando de la Fuerza Armada y se trata también de oficiales del batallón Atlacat en el momento de la masacre, ¿verdad?, que presuntamente habrían participado del operativo. Muy bien. Hecha esta aclaración, y la pregunta iba dirigida también sobre el respaldo que existe a nivel de las exhumaciones y el recurso técnico sobre la evidencia. Usted ha dicho está totalmente evidenciado científicamente esta masacre. ¿Hay algo a nivel técnico que siga dificultando, digamos, en el archivo de esta causa, que no se avance en la justicia? Es decir, ¿están todas las condiciones dadas o es que aún todavía hay elementos por demostrar en eso? Sí, el crimen masivo está plenamente demostrado a nivel científico, forense. Es decir, el caso tiene cerca de 55 piezas y alrededor de 45 de ellas es evidencia forense. Yo lamento que hayan voces en la actualidad que pretenden volver a estas tesis de antes del año 90 diciendo que la masacre es un mito. Hay plena evidencia científica. Ahora la investigación debe dirigirse hacia este alto mando, la de la Fuerza Armada y oficiales del batallón Atlacat. Domingo Monterrosa es quien comandó las operaciones, ¿verdad? Es muy conocido por ser el oficial que perpetró la masacre, pero efectivamente el teniente coronel Domingo Monterrosa fue un despiadado represor, violador de los derechos humanos, pero ellos fueron un brazo ejecutor. No podía Domingo Monterrosa ni el batallón Atlacat por sí mismo haber perpetrado la masacre. Se trató de una operación de gran envergadura con unidades combinadas que por sí mismas o aisladamente no podían haber planificado, organizado ni consumado este operativo. Requería de una coordinación del Estado Mayor y el alto mando. No era posible llevar adelante este tipo de operativo, pero hay un elemento también importante. El Mozote no es un hecho aislado. Tuvimos una cadena de matanzas de civiles por más de 4 años. Inician en mayo del 80 con la masacre del río Zumpul, después del magnicidio de Monseñor Romero. Sí. Y durante 4 años se están perpetrando operativos con unidades combinadas en los que participa Fuerza Aérea, Artillería, varias unidades de infantería. En el caso del Mozote no solo fue el batallón Atlacat, fue la 3ª Brigada de San Miguel, el destacamento de San Francisco Gotera, y lograr un operativo de estas dimensiones o una cadena de operativos durante 4 años solo es posible a partir, ¿verdad?, de que se trata de una política de terrorismo de Estado que dirige un alto mando. Por eso el principal imputado dentro del caso, ¿verdad?, es el general Guillermo García y el general Rafael Flores Lima, también el viceministro de Defensa en aquella época, Adolfo Castillo. Ahora, David, usted ya nos estaba explicando muy bien que en este caso la acusación se dirige a los altos mandos militares, pero ¿cómo se logra o cuál es la visión para lograr establecer responsabilidades individuales y para que finalmente el alto mando militar no termine excusándose en que no podían controlar a los ejecutores? Usted ya nos aclaraba un poco sobre la envergadura de las operaciones, que no se pueden ver también como casos aislados, pero ¿cómo se plantea demostrar, individualizar la responsabilidad en estos casos? Justamente en esa línea que complementa su pregunta, la inquietud de Saúl, ese es justamente el desafío del sistema de justicia frente al caso del Mozote en este momento. Las responsabilidades deben demostrarse a partir, sobre todo, de información, de documentación que pueden dar, por supuesto, testigos u otras fuentes diversas, pero también es importante la colaboración de las instituciones del Estado. Es importante la colaboración de la Fuerza Armada con su dirigencia actual
para facilitar información que sea importante para el caso, información que debe ser requerida por el juez y por la Fiscalía General de la República. El señor fiscal Douglas Meléndez tiene un reto importante de justicia, un reto de imparcialidad para actuar en este caso de manera activa. Ahora, ¿usted cree que el ministro de Defensa, David Munguía Payés, da señales de estar activamente comprometido con abrir archivos y brindar la información necesaria para individualizar los casos? Bueno, no da señales y a mí me preocupa que hay elementos para presumir que está obstruyendo, ¿verdad?, este tipo de investigaciones. ¿Qué elementos, por ejemplo? Bueno, tenemos el caso de informaciones del pasado que han sido requeridas en diferentes casos de niñez desaparecida de otras masacres, y hay un patrón histórico de la Fuerza Armada de negar información. El general Munguía Payés, como ministro, ha seguido este patrón de ministros anteriores de falta de colaboración, pero en el tiempo actual, con más herramientas, las víctimas y organizaciones han acudido al sistema de acceso a la información, al Instituto de Acceso a la Información, han negado la información. El instituto ha inclusive ordenado que la información sea reconstruida. El general Munguía ha sido muy enfático en decir que la información está destruida, está desaparecida, es inverosímil que haya desaparecido todo. Ha prácticamente desatendido las órdenes del instituto, y el actual Ministerio de Defensa y sus autoridades han acudido a la sala contenciosa, ¿verdad?, buscando gravemente, esto es muy delicado, anular el mandato del instituto frente a ese tipo de información. Están inclusive tratando de debilitar el mandato del instituto en ese sentido. Entonces ha habido una falta de colaboración muy clara del actual ministro y, dijéramos, todas las autoridades, y hay unas dudas recientes muy graves sobre destrucción de archivos, además, ¿no?, que tuvo trascendencia pública. Entonces yo llamaría a las autoridades actuales, al señor ministro y las autoridades, a cambiar esta posición, a cumplir con la ley, ¿verdad?, y a recordar que están obligados a colaborar con el señor juez y con la Fiscalía. Y me parece que es también preocupante que la Fiscalía General no asuma un rol protagónico. Queremos dejarlo con esa respuesta, este primer bloque de la entrevista. David, nosotros tenemos que hacer una pausa, Karen, y al regresar seguiremos también conociendo su opinión sobre el resto de instituciones alrededor del caso. Así es, ya regresamos. Continuamos la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra con nosotros David Morales, director de Derechos Humanos de la Fundación Cristosal. Estamos analizando junto a Karen Fernández y David la masacre del Mozote y estas ejecuciones extrajudiciales y autodefensas que se están organizando en el país a raíz de la estrategia de seguridad pública del gobierno de El Salvador. Antes de pasar a ese tema y siguiendo con el caso del Mozote, David, usted estaba haciendo una evaluación respecto a cómo el resto de instituciones del Estado están contribuyendo o no en el caso de la masacre del Mozote. Queremos preguntarle por la Fiscalía General de la República específicamente, porque el fiscal ha remitido correspondencia al juzgado señalando que la masacre del Mozote ya ha sido una cosa juzgada, a pesar que la Sala de lo Constitucional dice que hay que poder juzgar todos aquellos casos en los cuales se involucren violaciones graves, violaciones de los derechos humanos en el pasado. Desde el punto de la Fiscalía, la voz institucional del Ministerio Público señala que esto ya ha sido juzgado y que hay que tenerlo en consideración en términos de seguridad jurídica. ¿Cuál es su opinión de eso? Bueno, efectivamente, cuando el juez estaba por aplicar la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, pidió opinión a la Fiscalía previamente, y la opinión reiterada del señor fiscal fue ambigua. Dijo que se debía cumplir con la sentencia que ordena justicia en este tipo de casos, pero también que se trataba de un caso de cosa juzgada. Entonces, una respuesta ambigua, no concreta. El juez igualmente reabrió el caso, ¿no? Y ahora hemos tenido las audiencias de intimación con este simbólico acto en la cual se hicieron presentes el alto mando por primera vez a quienes señalamos como responsables de tantas masacres, pero en el caso concreto del Mozote, frente a la justicia. Es preocupante que a estas alturas, ¿verdad?, después de varios meses de reabierto,
la Fiscalía General de la República no ha solicitado una sola diligencia para impulsar la investigación. Las diligencias que se están realizando han sido solicitadas por la acusación particular, por tutela legal doctora María Julia, y también ordenadas por el juez, pero no solicitadas por la Fiscalía. Quiero destacar un elemento: todos los fiscales anteriores jugaron desde el año 90 un rol de obstaculizar la investigación, de proteger a los responsables y discriminar a las víctimas. El actual fiscal, el licenciado Douglas Meléndez, tiene un escenario distinto en la medida que está obligado a acatar la sentencia y empujar la investigación. Y es el primer fiscal que al menos no ha obstaculizado la investigación, como los anteriores. No ha tomado acciones para bloquear el caso. Ha nombrado ya a partir de la audiencia de intimación, realmente hace poco, algunos fiscales específicos de una unidad para este tipo de crímenes, que es muy reciente. Y bueno, aunque no han tomado acción, existe como esta actitud pasiva, pero no negativa de bloquear. Al menos le da el beneficio de la duda a la Fiscalía. Yo quiero hacer un llamado al señor Fiscal General de la República para que asuma protagonismo en este caso. Me parece que es un caso del cual la Fiscalía saldría fortalecida, daría ejemplo de su imparcialidad, que sea cual fuere el grupo de poder que está detrás de un crimen, él va adelante con las investigaciones. Por el momento está fallando el rol de la Fiscalía, pero por supuesto esto podría cambiar y por el contrario, si mantienen una posición de pasividad, de inactividad, entonces el fiscal Douglas Meléndez se llevará, ¿verdad?, en su récord haber tenido la obligación de empujar la investigación por la masacre más grande de civiles en América Latina, uno de los más graves crímenes de lesa humanidad de la región, y no habrá hecho nada, ¿no? Entonces esto será también un sello muy negativo. Yo invito al señor fiscal general a reflexionar sobre este punto y a asumir ya su rol. También la Fiscalía incurre en faltas, ¿verdad?, y en responsabilidades incluso penales si no cumple su labor. Así que estamos muy atentos, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, a que pueda asumir este desafío. Una pregunta final sobre el caso del Mozote. Sabemos que ahora que el caso ha sido reabierto, está siendo juzgado con el Código Penal de 1973, que era el Código Penal que estaba vigente cuando el caso se cerró por la ley de amnistía. ¿Cuál es la diferencia sustancial en que el caso sea juzgado con el Código de 1973, que estaba vigente, y no con el Código Penal de 1998? Bueno, la ley penal, la que establece el tipo de delitos que se deben juzgar, sin duda, ¿verdad?, debe aplicarse la ley vigente al momento de los hechos, que en este caso era el Código del año 73. Esto por principio de legalidad, ¿verdad? Nadie puede ser juzgado por hechos que no se consideren delitos, ¿verdad?, con antelación. Por eso deben aplicarse ese tipo de delitos el Código Penal. Sobre la ley procesal penal es donde hay una discusión. La tendencia de nuestra legislación es que en los diferentes códigos que han sido aprobados y las diferentes reformas, la tendencia de nuestra legislación es que los casos abiertos con Código Procesal Penal anterior continúan la tramitación en ese proceso, y los nuevos casos, a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, pues usan el nuevo proceso, de tal manera que el caso se abrió con el Código también Procesal Penal del 73, del 90 hasta el 93 que se aplicó la amnistía, estuvo diligenciado bajo ese procedimiento, y ahora que la sentencia obliga al tribunal a su reapertura, pues se reabre continuando el mismo proceso. Ahora hay un ejercicio interesante que me parece positivo que está haciendo el señor juez, y es que hay algunas garantías para los procesados, para los imputados, los oficiales, exoficiales de la Fuerza Armada, y también garantías de las víctimas que están contenidos en la nueva legislación, pero no las contemplaba el Código Procesal Penal de ese año, que era vigente entonces, es como un híbrido, y está aplicando, ¿verdad?, este tipo de garantías
Además, está trayendo a cuenta la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos que garantiza, por supuesto, en el proceso a víctimas y procesados. Esto me parece relevante, es quizás un caso sui generis muy interesante para los estudiosos del derecho y bueno, tenemos que seguir viendo la evolución de esto. Yo quiero aprovechar para reconocer, pese a críticas que en el pasado eran muy claras hacia el titular del tribunal, que el señor juez de la causa ha tenido una posición muy valiente y positiva al reabrir este caso. Excelente. Es importante ahora poder conocer su análisis, David, respecto a lo que sucede en materia de seguridad pública y derechos humanos en la actualidad en El Salvador. En 2015 usted será recordado y es recordado aún por haber sido un procurador y único digamos, figura institucional dentro del Estado que se pronunció sobre las masacres en San Blas del Cantón Pajales, donde la policía y elementos militares ejecutaron extrajudicialmente a 13 personas, según una investigación periodística y que posteriormente también ha sido de atención de otras entidades del Estado. En esta ocasión usted dijo que nos consta que la Fiscalía no impulsa investigaciones serias y efectivas en casos de violaciones a los derechos humanos atribuidos a policía o Fuerza Armada. ¿Contempla usted todavía esta visión respecto a la labor de la Fiscalía en materias extrajudiciales en seguridad pública? Bueno, el tema de las ejecuciones extrajudiciales, después de enfrentamientos o presuntos enfrentamientos entre policía, Fuerza Armada y presuntos delincuentes, es todavía un motivo de grave preocupación, incluso en el debate público y a nivel, por supuesto, de la investigación o la cobertura periodística. Sí quiero decir que en el pasado hubo otras gestiones de otras procuradoras que establecieron también casos de ejecuciones extralegales atribuidas a la policía, es decir, no era una actuación nueva de la Procuraduría. Sin embargo, en el periodo que yo fungí como procurador, las denuncias, sobre todo periodísticas, eran muy serias, ¿verdad? Hubo varios casos con fundamentación evidente periodística, entre ellos San Blas y Cantón Pajales, que demostraban la existencia de elementos que hacían presumir ejecuciones. Hicimos una investigación independiente como Procuraduría. Claro, la investigación de la Procuraduría no es solo sobre los hechos, debe investigar también la actuación de las autoridades frente a la presunta violación de derechos humanos. Y en ese sentido a veces es difícil obtener pronto toda la información de las instituciones y a veces no se obtiene, pero finalmente llegamos a conclusiones muy claras, ¿verdad? De que en estos dos casos se habían producido ejecuciones y presuntas ejecuciones. La base de nuestro análisis en aquel momento fue la evidencia forense, el análisis de la evidencia forense. Había otra serie de elementos, investigaciones in situ, por supuesto, información testimonial, fuentes documentales, pero era la evidencia forense sobre todo. Era falsa esta tesis que algunos señores diputados lamentablemente lanzaban y trataban de señalar que era sobre la base de familiares de las víctimas o familiares de pandilleros para desprestigiar la investigación. Fueron conclusiones muy claras y es preocupante que encontramos un rol de deficiencias graves técnicas, de negligencias, ¿verdad? E inclusive algunas actitudes de pasividad que favorecían la impunidad en los casos. Por ejemplo, evidentemente las escenas del delito habían sido alteradas, no fueron protegidas, fueron viciadas, pero habían, por ejemplo, los cuerpos, los cadáveres habían sido movidos de sitio. Eso no estaban en la posición que evidentemente quedaron después de los presuntos intercambios de disparos. Esto podría significar que había una escena puesta, no falsa. Habían lesiones a corta distancia, ¿verdad?, que evidentemente desmentían la versión de la investigación policial, y encontrábamos negligencias graves en las unidades de control interno y después una absoluta falta de compromiso y de seriedad en la Fiscalía para judicializar los casos. El caso de San Blas fue judicializado, pero llamó la atención que solo sobre uno, ¿verdad?, de las personas fallecidas, que era precisamente el único joven que no era pandillero. Los elementos habían también sobre los otros y en los demás casos se pidió sobreseimiento. Yo instruí todavía como procurador que se realizara una auditoría de ese trabajo fiscal, de esa investigación fiscal.
Desconozco si a la fecha eso se ha... Quiero preguntarle sobre esto, porque cuando usted presentó el informe, siendo todavía procurador, como ya lo estaba explicando, se demostró que las fuerzas de seguridad del Estado, estos agentes, habían cometido ejecuciones extralegales, pero también usted señalaba que el entonces director de la policía, Mauricio Ramírez, que ahora es ministro de Seguridad, y el actual director de la PNC, Howard Cotto, no habían colaborado con brindar información sobre el caso. ¿Por qué la Fiscalía solo inició procedimientos contra los efectivos, contra los agentes que participaron durante las masacres y no contra las autoridades que tampoco colaboraron en el proceso de investigación? ¿A usted no le parece que ellos debieron ser destituidos de sus cargos también? Bueno, encontramos diferentes niveles de posibles faltas de colaboración o irregularidades, ¿verdad? Hay algunas que evidentemente pueden ser por falta de capacidad técnica de las unidades investigativas, pero había otras tan graves, o sea, que no podían ser soslayadas. Nosotros lamentamos algún tipo de prácticas que son lamentablemente usuales, ¿no? La policía suele decir a la PDDH que no puede ya dar copias ni dar información porque ya envió todo el expediente a la Fiscalía y no cuenta con él. Esto parece ser inverosímil, que no se guarde siquiera una copia. Y la Fiscalía, tradicionalmente, estoy hablando no de este periodo, sino de muchos periodos anteriores también, bloquea el acceso de la Procuraduría a las diligencias fiscales, violentando la ley de la Procuraduría. Entonces, este tipo de situaciones son precisamente objeto de señalamientos de responsabilidad. Ahora, sí me parece, dijéramos, muy grave, muy sospechoso que al final la judicialización haya sido solo por un caso, ¿verdad? Que no se haya tomado en cuenta evidencia forense y que, por ejemplo, el caso de Pajales no haya avanzado. Quiero decir que tampoco fueron casos aislados. Había denuncias en un alto número, especialmente en la prensa, dijéramos en la prensa nacional, en los diferentes medios de comunicación. Yo había instruido una línea de trabajo de verificación de este tipo de casos de manera oficiosa. Se abrieron aproximadamente 39 expedientes al cierre de mi periodo, algunos eran acumulativos por al menos 140 fallecimientos, ¿verdad? Que en las investigaciones o coberturas periodísticas reflejaban algún tipo de elementos que podían hacer presumir ejecuciones, de tal manera que en ese ritmo la Procuraduría iba a seguir produciendo otros informes sobre más casos. Pero hay una situación de casi ninguna judicialización o prácticamente solo una de este tipo de casos. Esto requiere atención también sobre el rol que la Fiscalía General está teniendo ante este tipo de fenómenos, como otro tipo de violencias similares que no son precisamente atribuidas de manera directa a agentes del Estado, como la violencia de los grupos de exterminio, que son una especie de escuadrones de limpieza social, con fines de limpieza social, ¿verdad? Que están generando también un alto número de homicidios y se tiene cuenta de muy pocos casos judicializados. Excelente. Nos queda claro con sus respuestas que las críticas siguen estando puestas sobre la correcta aplicación de la ley por parte de las instituciones, tanto del órgano ejecutivo como del órgano judicial. David, hay un tema y que está muy vigente, también un fenómeno que se produce, comunidades que se comienzan a armar para autodefenderse, políticos y precisamente el presidente de la Asamblea Legislativa apoyando ese tipo de grupos de manera económica. ¿Cómo analiza usted este fenómeno en el país? ¿Qué le parece también la actuación de los políticos en torno a esto? Bueno, el fenómeno obviamente es un fenómeno que está al margen de la Constitución y de la ley, ¿no? La Constitución y la ley no permiten grupos armados de civiles, ¿no? El paramilitarismo fue un fenómeno que generó mucho daño, ¿verdad? Recordamos que fue una herramienta de persecución política. Las redes paramilitares en El Salvador llegaron a tener cerca de 100.000 miembros, ¿verdad? En las épocas más fuertes de orden, y fueron el semillero de los escuadrones de la muerte. El Estado armó estos grupos y los utilizó para perpetrar crímenes contra quienes consideraba enemigos. En esa época, los opositores políticos son un tipo de prácticas que derivan en más violencia y en violencia ilegal.
y lo ha planteado incluso claramente también el actual ministro de Justicia, en algunos casos de grupos de exterminio a los que se ha referido, que plantean estos grupos incluso surgen con una finalidad y después terminan involucrándose en delitos graves como secuestros, claro, sicariato de personas, de ciudadanos que no están involucrados en delitos, asaltos y otros delitos graves. Entonces, me parece que es un fenómeno grave. La población, obviamente, no podemos culparla de la angustia que sufre por el impacto de la violencia en la comunidad, ¿verdad? Y a lo que está obligado el Estado es a políticas efectivas de seguridad. Pero las políticas efectivas deben ser integrales y requieren una inversión adecuada en recursos. La represión, o lo que llamamos más técnicamente el control del delito, la intervención del sistema policial, penal y penitenciario, es una intervención necesaria en el marco de la ley, sin ejecuciones y sin abusos. Está comprobado en muchos países y en El Salvador que al violarse la ley y cometerse abusos, la respuesta de la criminalidad es peor y la violencia escala. Y el Estado no puede, como dije muchas veces, ser igual o peor que el criminal y comenzar con violencia ilegal. Pero también la política debe desarrollar la prevención y debe desarrollar los programas para proteger y para atender, asistir, acompañar a las víctimas. En El Salvador no tenemos programas de protección y asistencia a las víctimas de la violencia. Las víctimas son las eternas abandonadas. Nosotros en Fundación Cristosal tratamos el tema de las víctimas desplazadas forzosamente por la violencia, que no encuentran ningún tipo de auxilio o muy poco en el Estado. Entonces, este tipo de políticas integrales puede ir a las causas de la violencia para disminuirla. De lo contrario, estaremos aplicando la receta del manodurismo que venimos aplicando por 20 años y ya vemos los resultados que ha tenido. Yo lamento el populismo punitivo que siguen ejerciendo muchos dirigentes políticos y especialmente desde la Asamblea Legislativa. Son discursos que en muchas ocasiones estimulan la violencia, son a favor de armar de la población, a veces son mensajes que parecen legitimar las ejecuciones extralegales, las violaciones a derechos humanos. Me parece que no son discursos democráticos, aunque ganen votos, y por eso los usan mucho. Muy bien. Bueno, aquí nos ha dejado planteado ya otro tema para entrevista, otro tema para seguir conversando, el populismo punitivo. Por hoy lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado conversando esta noche con David Morales, director de Derechos Humanos de la Fundación Cristosal, y además, recordamos, ha sido procurador para la defensa de los derechos humanos y en este momento está participando también como acusador particular en el caso de la masacre del Mozote. Efectivamente. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia que ha seguido Focos en este domingo. Muy bien. Solo también para terminar, es importante y creo que forma parte de una manera contundente de la línea editorial de este programa. Blanche Petrick, la periodista mexicana, estuvo hace unas semanas también en esta entrevista y señalaba que es importante para poder entender la violencia del presente, poder también conocer lo que sucedió en el pasado, y es parte de la lógica de esta entrevista. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Hacemos un corte y ya regresamos con más de Focos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo.